Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Beltrán Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula 1901-3275. Nombre del módulo, Derechos Humanos en el ámbito internacional. Nombre del reto, reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Fecha de elaboración, 11 del 9 del 2022. Nombre de la asesora educativa, Cintia Montserrat. A continuación leeré dos casos en los que describiré y responderé lo que se solicita en cada uno de ellos. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Periódicamente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos, desprecios, por el personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Se argumentará y fundamentará la respuesta. La libertad de expresión es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones y comunicarlas, sin temor a represalias, censuras o sanciones. Este es un principio indispensable de las sociedades democráticas. En el caso de Ana, la autoridad se encuentra violando su libre expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oral o por escrito. Su libertad de culto es el derecho que tiene todo individuo para elegir su doctrina religiosa o espiritual y practicarla de manera privada o pública. La privación de la libertad es despojar de su libertad ambulatoria, recluyéndola sin tener en cuenta su voluntad en un edificio cerrado destinado a tal efecto, violentando sus derechos humanos. La libertad de expresión se viola al eliminar la actividad de los medios por vías indirectas, tales como el abuso de controles oficiales o de particulares sobre el papel periódico. Artículo 6 constitucional. Es inviolable la libertad de expresión. Este derecho no estará sujeto a previa censura, sino a responsabilidades posteriores, y comprende la libertad de buscar y difundir información por cualquier medio. El derecho a la libertad de expresión está protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oral, por escrito o impreso. La libertad de culto es el derecho que tiene todo individuo para elegir su doctrina religiosa o espiritual y practicarla de manera privada o pública, sin ser discriminado ni juzgado. Tiene derecho a que se respeten sus rituales y fechas festivas, incluso en ámbitos laborales donde no se comparten las mismas creencias. La libertad de expresión forma parte del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada en 1948. Este derecho conlleva deberes y responsabilidades, y está sujeto a ciertas restricciones, a fin de respetar tanto los derechos o la reputación de otros, como el orden, la salud y la moral pública. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento. Consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. En este caso, el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa.
Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento con la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumentaré y fundamentaré la respuesta. La responsabilidad del Estado mexicano se hace presente desde el momento que hace viral la información de Andrés por varios medios sin consentimiento, lo que da cabida a que éste pueda hacer su denuncia legal por injurias a su persona mediante el derecho a la réplica. Cuando la libertad de expresión, especialmente la libertad de prensa, sobrepasa los límites y perjudica los derechos de otros, pueden dar lugar al derecho de réplica. Si un individuo es ofendido en determinado medio de comunicación, podrá hacer uso del derecho a réplica para responder y defenderse en el mismo medio, ya sean los diarios, televisión, radio, etc. De todas maneras, el derecho a réplica no es el único modo de responder, ya que la persona perjudicada podrá además iniciar cargos legales por injurias. Es un delito que consiste en la impugnación de hechos o manifestación de opiniones que atenten contra la dignidad de una persona, lesionando su fama, honor o propia estimación. La libertad de expresión forma parte del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada en 1948. Este derecho conlleva deberes y responsabilidades y está sujeto a ciertas restricciones a fin de respetar tanto los derechos o la reputación de otros, como el orden, la salud y la moral pública. Como conclusión a los casos expuestos, queda más que decir que los derechos son fundamentales para la vida, pues estos te garantizan que tu dignidad como persona sea respetada, poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que se cumplan nuestros derechos es necesario conocerlos y ante la injusticia pedir ayuda para hacerlos valer, de lo contrario no servirá de nada. Los derechos son ideales para poder vivir como seres humanos de plena libertad. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de su supervivencia. Terminaré con una frase célebre: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Por mi parte, ha sido todo.